azotes y tormento, la abolición de la pena de muerte, solo reservada para algunos delitos que se los comenté. Ninguna corporación civil o eclesiástica tendría capacidad para adquirir o administrar bienes raíces, a excepción de los edificios que tuvieran en uso. La definición de qué era la nacionalidad mexicana, las obligaciones de nosotros los mexicanos y también de los ciudadanos cuando ya adquiere uno la ciudadanía, la soberanía de la nación dimana del pueblo, la división de poderes, ahora sí, bien constituidos en ejecutivo, legislativo y judicial, que lo vemos, este juego de fuerzas que tiene que haber en una auténtica democracia y en una república, la prohibición de algunos impuestos especiales y la inviolabilidad de la Constitución, entre otras cosas, incluía un capítulo dedicado a las garantías individuales y un procedimiento judicial para proteger esos derechos, conocido ahí fugazmente como amparo. Ya ha empezado ese nombre maravilloso de mujer que todavía nos da protección, cuidado y cariño como si fuera una madre, así decían los legisladores, por lo menos mis maestros en la escuela sí me lo enseñaron. Las reacciones, que ahí nos quedamos, ya les hice este resumen muy breve. En diciembre de 1856 hasta el Papa llegó el problema de la legislatura de esta nueva ley. El Papa Pío IX se pronunció en contra de la nueva redacción de esta Constitución del 57, censurando la ley Juárez y su antecedente, la ley Lerdo. Se quita todo privilegio del fuero eclesiástico, establece que nadie pueda gozar absolutamente de emolumentos que sean una carga grave para la sociedad. ¿Cómo estaremos ahora? ¿Cómo estaremos que la división de los poderes, queda claro, será entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial? Pero con respecto a la Iglesia, al abrirse tantas posibilidades de creencias religiosas, pues hay obviamente una carga muy importante todavía de católicos. Hasta el fin del siglo XIX, el 99.9% de la población era católica, porque no había lugar a otra regla, a otra forma de creer o de tener creencias en Dios. Y entonces, poco a poco, durante el siglo XX se desarrollan las creencias religiosas y además al amparo, al cobijo, bajo la garantía del respeto a que usted puede decidir la religión que usted le plazca, que no lo obliguen a ser católico, que no lo obliguen a ser testigo de Jehová si no quiere, si no le gusta el evangelismo, si no le gusta, en fin, cualquier religión que usted no quiera. Usted ya en el siglo XIX y en el siglo, a finales del siglo XIX, empezaba ya a darse esta nueva forma de verlo. Pero en el siglo XX, pues prácticamente se definen todas estas libertades en su máxima expresión, y en pleno siglo XXI ya sería honrosamente torpe hablar de que existe una sola religión por obligación de ley. No, la obligación o el deber nuestro es con Dios y es un asunto personal. Cada uno tendrá su relación con Dios y verá la manera, la fórmula, la forma de hacerlo, el camino para llegar a Dios. Cada uno lo tiene que resolver. Qué bueno, esta libertad me gusta esta libertad. Pero en aquel momento la ley Lerdo pues ya había hecho una escisión entre el Estado y la Iglesia. Se quita todo privilegio del fuero eclesiástico, establece que nadie pueda gozar absolutamente de estos dineros que sean una carga grave para la sociedad. Se refiere básicamente al diezmo, ¿no? Y todas las propiedades que tuvo la Iglesia. Si los liberales no decían que estaban en contra de la Iglesia, estaban en contra de los abusos de la Iglesia. Prohíbese a todos que puedan ligarse con alguna obligación que implique ora un contrato, ora una promesa, ora votos religiosos. Admítese el libre ejercicio de todos los cultos y se concede a toda la plena facultad de manifestar pública y abiertamente todo género de opiniones y pensamientos. También en marzo del 57 el arzobispo Lázaro de la Garza y Ballesteros declaró que los católicos no podían curar la Constitución. El ministro de Justicia Ezequiel Montes se entrevistó en la Santa Sede con el cardenal secretario de Estado. El Papa aceptó finalmente la ley Juárez. ¿Y saben quién también aceptó la ley Juárez? Conservador, porque vino con una corona especial. Maximiliano de Habsburgo. No se quiso meter en problemas, y de ahí que también se le ve pues a sabiendas de que Juárez no iba a aceptar ese gobierno espurio que le decían a Maximiliano de Habsburgo. Dijo, esto ya no vuelve a suceder aquí, ya tuvimos la corona,
ya tuvimos el primer imperio de Agustín de Iturbide, un segundo imperio yo no lo tolero. ¿Tenía razón o no? Ahí está la historia y que lo juzguen. Muchos, los conservadores de arraigo, dirán que fue muerto sin recibir el apoyo y la garantía de la libertad de Maximiliano. Ya lo había dejado Carlota, porque si se sabe bien, Maximiliano de Habsburgo perdió el apoyo económico de Francia. Y ella, en su afán de ir a conquistar nuevamente dineros para traerle a su amado Maximiliano, pues perdió la razón, se volvió loca, o la volvieron loca. Y así no se pudo consumar un segundo imperio. Pero sí nos costó muchos años para que entendiera también la Iglesia que México ya se había definido por una ley más justa, una ley más objetiva, llena de pues una carga liberal importantísima, producto de la Ilustración de Francia, de la influencia de Inglaterra, de los liberales que, bueno, por antonomasia en Europa se dieron por sentados. El Papa, dije, aceptó la ley Juárez y las enajenaciones de la ley Lerdo, pero exigió la capacidad de adquirir derechos políticos. Las negociaciones fueron interrumpidas por la renuncia del presidente Comonfort. En México, el Congreso, presidido por Valentín Gómez Farías y el titular del Ejecutivo Comonfort, juraron la Constitución, ahí lo tienen, el 5 de febrero de 1857, la cual fue promulgada el 11 de marzo, a pesar de que Comonfort ganó las elecciones y que en diciembre debería extender su mandato por un nuevo periodo presidencial. Consideró que su popularidad estaba seriamente dañada, afectada por estas reformas constitucionales en materia religiosa. En diciembre expresó su intención de dar marcha atrás a estas reformas logradas por el Poder Legislativo, pero se vino el golpe de Estado del general conservador Félix María Zuloaga. Ya les dije que tuvo que vivir un paralelismo nuestro país entre un centro conservador, un presidente conservador, y Juárez en Guanajuato se tuvo que ir del centro del país hacia Guanajuato, que todavía forma parte del centro, pero ya está lo distante, lo relativamente cerca y a la vez lejos del centro, para seguir su mandamiento, su mandato. El 17 de diciembre de 1857, ahí tenemos algunos de los ejemplos de los efectos que causó esta ley, se proclama el Plan de Tacubaya, cuyo objetivo era abrogar esta Constitución y convocar un nuevo Congreso Constituyente, caramba, nuevamente dar marcha atrás a todo ese ejercicio, a todo ese esfuerzo, a los debates de estos ilustrados. Varios ministros del gabinete presidencial renunciaron. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, y el presidente del Congreso, Isidoro Olvera, fueron hechos prisioneros. El 19 de diciembre el presidente Comonfort se adhirió al plan diciendo: acabo de cambiar mis títulos legales de presidente por los de un miserable revolucionario. Pues sí, se equivocó Comonfort. Los estados de México, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz se anexaron al plan de Tacubaya. Este último estado cambió de parecer a través de una contrarrevolución, se pasó al lado de los liberales. El acontecimiento fue un fuerte golpe estratégico para Comonfort. Zuloaga desconfió del mandatario, pues pensó que éste regresaba al lado de los liberales sin otra alternativa. Comonfort tuvo que recurrir a los liberales puros. Devolvió la libertad a Juárez el 11 de enero de 1858, sí, estoy hablando del siglo XIX, de nuestra primera constitución liberal. Durante 10 días el Palacio de Gobierno fue sitiado. Comonfort valoró la situación, decidió renunciar. Con una guardia se dirigió a Veracruz y el 7 de febrero zarpó hacia los Estados Unidos. Benito Juárez, como era presidente de la Suprema Corte de Justicia, tuvo que asumir la presidencia. Y además las consecuencias: Juárez se vio obligado a trasladar, como les dije, su gobierno a Guanajuato. Zuloaga estableció el gobierno conservador en la capital, promulgó las 5 leyes que derogan las reformas liberales, y de esta forma inicia la guerra de reforma, como ya les había yo anunciado desde la sesión pasada. Los estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Colima y Veracruz apoyaron el gobierno de Benito Juárez y la Constitución de 1857.
Los estados de México, Puebla, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán apoyaron al gobierno del conservador Zuloaga. Después de que el Partido Liberal ganara la guerra de reforma del 58 al 60, Juárez, que estaba al mando de la presidencia, y su gabinete agregaron a dicha constitución las leyes de reforma que habían sido dictadas en Veracruz. Por causa de la guerra, como les dije, la constitución permaneció sin efecto en gran parte del país hasta enero de 1861, cuando los liberales regresaron a la capital. En el 62, a consecuencia de la segunda intervención francesa en México, de la creación del Segundo Imperio Mexicano, la vigencia de la Constitución fue nuevamente interrumpida. En 67, los liberales consiguieron la victoria con la República ya restaurada. La Constitución ahora sí tuvo nuevamente vigencia en el país hasta que el 5 de febrero de 1903, ya en el siglo XX, en protesta contra el régimen de Porfirio Díaz, un grupo de liberales colocó en el balcón de las oficinas del periódico El Hijo del Aguizote una gran señal de luto y la leyenda "La Constitución ha muerto", haciendo referencia a la promulgada en 1857. Este acontecimiento fue un antecedente de la Revolución Armada de 1910, que derrocó a Porfirio Díaz y terminaría con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, durante el gobierno del gran Venustiano Carranza. Pero eso lo veremos más adelante. Dentro de 8 días, ahora sí, ya iniciamos con la segunda legislatura, en el que tendremos a otros liberales luchando por permanecer vigentes esta Constitución liberal, la primera de 1857. Ahí lo tienen. Espero que les haya servido esta pequeña dosis de cultura, en gotas o en cápsulas o en gotas, como quieran, pero tómenla para que tengan un parangón, para que tengan una referencia, para que chequen por qué las cosas están en nuestro amado México así hoy. Chief por México se despide de ustedes con todo cariño. Les mando un fuerte abrazo. Saludo a Víctor García, Víctor García, Roberto Mendoza, Hugo Vive, Daniel Razo, Claudia de la Mora. La religión es algo muy personal. Gracias, Claudita. Felipe Blanco, Alberto Mañón Loza, Rosileo, muchas gracias. Jorge Tenorio, buen día, mi querido George. Alejandra Guerrero, un fuerte abrazo también para ti, un beso, Rosileo, y un abrazo. Gracias a todos mis amigos que me hicieron el favor de ver. Mañana, en persona, si vienes, el gran Koala, tendremos al Koala Mayor, noticias de Australia. ¿Qué de noticias tenemos de Australia? Parece que allá inicia la vida y aquí como que termina, ¿no? Gracias, hasta mañana. Adiós.